Levántate Temprano presenta el comentario bíblico. Aquí está nuestro comentario bíblico. Ya tenemos con nosotros a nuestro hermano Alexis Jiménez en nuestro comentario bíblico. Recuerde que durante este mes de marzo hemos estado hablando acerca del ayuno, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de este tema del ayuno y ha sido de mucha edificación. Así que continuamos aquí en el comentario bíblico. Vamos a estar hablando sobre este tema del ayuno. Alexis, Dios te bendiga. Adelante, siervo. Gracias, amado. Bien, el ayuno, vamos a tratar algunas definiciones y para ello vamos a tomar como fuente el diccionario, en primer lugar, el diccionario bíblico Certeza, que nos dice lo siguiente al respecto. En la Biblia, ayunar significa generalmente pasar un periodo sin comer ni beber y no simplemente privarse de alimentos. Otra fuente es el diccionario bíblico Nelson, que nos dice al respecto: el ayuno es un ejercicio espiritual en el que un individuo o una comunidad se abstienen de comida. De acuerdo a estas referencias, podemos decir que el ayuno bíblico es una práctica espiritual realizada tanto por creyentes como por no creyentes, en donde de manera individual o colectiva se abstienen de alimentos, o sea, no toman alimentos, no comen, ni bebida, por un periodo de tiempo previamente establecido. No es algo que se hace con fines estéticos como mejorar la apariencia física. O sea, no es una dieta que a veces llevamos para reducir de peso. Ese es el ayuno. Un texto que nos podría dar luz al respecto lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso lo dijo Esther, Aquí, ¿verdad? Esther, exactamente. Y ante una situación aflictiva seria, donde estaba amenazada la nación de Israel. Pero este texto y los que vamos a citar en lo adelante nos muestran los ingredientes comunes que son, por ejemplo, la abstinencia de comida y de bebida, y también se especifica un tiempo específico. En el caso de Esther, fueron de 3 días. O sea que es una práctica que la encontramos muy frecuente en la palabra de Dios, donde hombres y mujeres apartaban un tiempo para no comer y no beber, para dedicarse a Dios. Adelante, pastor. Esa parte que tú mencionas es sumamente importante porque el ayuno en las escrituras siempre vemos que está ligado a un propósito. Siempre hay un propósito y está también, va de mano de la oración. Es decir, nunca vemos el ayuno solamente sin oración. Siempre son como las dos alas del avión que van juntas. Entonces, Amén. el ayuno y la oración van de manos. Sí, y un dato interesante, y es el ayuno no es una estrategia para doblarle el brazo a Dios para lograr algo. No, es como una necesidad urgente de Dios de que el Señor atienda a un clamor, a una necesidad,
a una aflicción y yo estoy tan necesitado de Él que estoy dispuesto hasta dejar de comer o beber para que Dios atienda mi clamor, para yo enfocarme en Dios. Es una necesidad imperiosa donde nosotros nos apartamos de cosas que son deleitosas al paladar o alguna actividad para enfocarnos con Dios. Ese es el propósito del ayuno, es mostrarle a Dios, te necesito más que la comida. Atiéndeme, por favor, Dios mío, Amén. estoy urgente de ti. Ese es el propósito del ayuno. Y uno se prepara como cuando tú vas el domingo a la iglesia, que ya el día anterior te va preparando tu corazón, ¿verdad? Asimismo uno se prepara para ese momento de ayuno. En una ocasión un nuevo creyente le preguntó a su pastor, pastor, ¿de qué hora a qué hora se ayuna? Y el pastor le dijo, bueno, usted puede comenzar su ayuno a las 6 de la mañana. Pues entonces él se levantó a las 5, hirvió una olla de víveres y, y se dio tremenda llenura y a las 6 entonces comenzó su ayuno. Entonces uno tiene que ir preparando su corazón, ¿verdad? Preparándose para ese momento. Es algo planificado y ese creyente hizo trampa, porque realmente lo que yo debo mostrar al Señor es que yo estoy en necesidad de Dios y yo tengo que mostrar que para mí Dios es más importante aún que la comida, que la bebida, porque el problema, la aflicción es, es algo que me preocupa y está trayendo un sufrimiento a mi vida o a la vida de los míos o a mi comunidad de gracia, a la iglesia o a la nación donde vivo, que requiere la intervención de Dios. Así Es algo que tenemos que tomar en cuenta y Amén. no como algunos, y tú bien has dicho, que cuando no se toman las precauciones, los requisitos que Dios requiere de ello, lo que uno hace es pasar hambre Sí, por el otro lado. Pero realmente Dios ve esto como una muestra de necesidad de Él y Dios realmente quiere que hagamos sacrificios como estos porque hay situaciones providenciales que así lo requieren. por ejemplo, vemos en el caso de Moisés. Moisés ayunó 2 veces por 40 días. La primera vez fue cuando recibió de Dios las tablas de la ley. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 9, versículos 9. Y dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de la ley, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, por causa del pecado de Israel. Ahí vemos, Ujú. por causa del pecado de Israel. Y la segunda vez, dice, por causa del pueblo, en Deuteronomio 9:18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Entonces, Exacto, ese fue un motivo que realmente trajo ese ayuno en la vida de Moisés. Otro que ayunó fue el rey David, que pasó una noche ayunando mientras lamentaba la enfermedad de su hijo. Recordemos que luego de el adulterio que tuvo el rey David con Betsabé, perdón, sí, con Betsabé, había un niño que fue fruto de ese adulterio y Dios lo enfermó. Entonces David convocó, hizo él un ayuno, de acuerdo a lo que nos muestra segundo de Samuel, capítulo 12:16, que dice, entonces David rogó a Dios por el niño
y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, vemos el asunto aquí de la necesidad, un ruego, una necesidad, pero también vemos que hubo un tiempo específico. En el caso de Moisés, 40 días, son casos especiales, no únicos, porque vamos a ver que hubieron más personas que hicieron ese mismo tiempo, pero también por una noche, por un día, o sea que se especifica un tiempo para ello. Adelante, pastor. Eso es así. También el rey impío Acab, vemos que cuando se humilló delante de Dios en Primero de Reyes 21, dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y la palabra cilicio no es como muchos creen que cilicio es tirarse al piso. Ujú. Cilicio era una ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello, y era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de penitencia por causa del pecado. Es decir, era una manera también de Ujú. mostrar humillación. Amén. Y si tú te Sí. fijas, ellos rasgaban hasta su ropa, se echaban polvo sobre su cabeza. Todo eso era muestra de humillación. Sí, y un dato interesante que nos compartes en ese texto es que en el caso anterior eran personas piadosas que lo hacían. Aquí vemos que era un rey impío, o sea que era una práctica en esa cultura de que había un momento de sufrimiento que demandaba el que yo no coma ni beba para buscar el favor de Dios. Otro texto donde encontramos ayuno es en Jonás capítulo 3 versículo 5 y allí es donde vemos al pueblo de Nínive en ayuno al escuchar el juicio divino que venía sobre ellos a causa de sus pecados. Dice nuestro texto de Jonás capítulo 3 versículo 5 lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Wow. O sea, todos se involucraron en ese clamor, en esa humillación. Colectivamente, o sea, tanto hemos visto personas, ahora vemos toda una nación ayunando ahora por causa del juicio de Dios. Amén. Bueno, también nuestro Señor Jesucristo, Él ayunó, como todos saben, 40 días y 40 noches y fue Ujú. tentado por el diablo. Eso lo vemos en Mateo 1, 1 al 2, al 21. 4. Ajá. Mateo Mat- capítulo 4, 1 al 21. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Allí vemos claramente la gran necesidad física. Y fíjate que Satanás fue a tentarle Ujú. precisamente por su necesidad que tenía en el momento. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Exacto. Y mira la estrategia del enemigo de nuestras almas. El diablo no vino a tentar a Jesús, a atacarlo antes del ayuno, sino después, en el momento de mayor debilidad. O sea que nosotros debemos también tomar en cuenta esta situación. Sí, Cuando estamos en ayuno, también estamos en debilidad, tanto física como pero no espiritual, porque estamos en conexión con Dios. Debemos implorar que Dios nos dé la victoria en ese tiempo de ayuno, porque le da a uno hambre, le no, da deseo de abandonar, y eso es tú sabes, Alexi, que cuando tú dices mañana voy a ayunar, pues viene alguien y te lleva tu mejor comida. El plato más preferido tuyo ese día te lo regala.
Exacto. Son situaciones que, por eso es que algo que uno tiene que disponer de corazón, uno tiene que presentarlo aún delante de Dios, orar por eso. Por ejemplo, supóngase que estamos en una aflicción, ya sea una enfermedad o una providencia de necesidad de que Dios, por ejemplo, bendiga, por ejemplo, estoy buscando trabajo, estoy en necesidad, eh, yo voy a convocar un ayuno. Ahora, antes de eso, yo tengo que orar por ello. Señor, prepara mi corazón y los que me acompañen para el tiempo de ayuno que he de tener mañana por este motivo. Es algo por el cual hay que orar. Es un tiempo que debe ser planificado. Debe haber oración antes y durante este tiempo. Alexi, Eh, nosotros mm, hemos estado haciendo una aclaración siempre en cuando tratamos este tema del ayuno. En el caso de personas que tienen una enfermedad de base, ujú. sabemos que hay hermanos que llevan tratamientos médicos, tratamiento de pastillas. ¿Qué debe hacer en ese sentido el creyente? Muy buena pregunta, amado pastor. Sí, hay condiciones. Recordemos que el ayuno es abstinencia, dejar de comer o beber por un tiempo. Supóngase que usted tiene la necesidad por imposición de salud y médica de comer. Eh, Coma, pero no se abstenga porque usted tiene una condición médica en ese sentido y puede traerle otra situación peor. O sea, ¿qué debe hacer? Bueno, supóngase que, por ejemplo, yo acostumbro por medida médica que debo de comer, desayunar a una hora específica. Supóngase que a las 8 tengo que sí o sí desayunar o ingerir alimentos. Ok, ¿qué yo hago? Yo hago un ayuno estratégico, me levanto más temprano, por ejemplo, a las 6 y hago mi ayuno de 6 a 7:50 para entonces comer conforme a la prescripción médica que tengo. Yo hice un ayuno. Los ayunos no tienen que ser eh, largos, No especifica que tiene que ser 40 días o 40 noches. Sí. exactamente. Y realmente es yo mostrarle a Dios que estoy, bueno, hay otro caso que luego lo vamos a ver, tipos de ayuno. Por ejemplo, ayuno de celular, cero redes. Es cierto. Yo me abstengo de las redes, del internet o de cosas que me atraen para dedicarme exclusivamente a Dios en una necesidad urgente que amerita la intervención de Dios en mi vida. O sea que hay diferentes tipos de ayuno y yo puedo elegir. Supóngase que yo tengo problema de que tengo que comer. Bueno, yo cambio ese motivo por otro. Bueno, déjame yo no ver televisión Ujú. o déjame yo no leer tal tipo de literatura, sino leer más Biblia. Y así yo estoy haciendo un uso sabio, tomando en cuenta mi condición física para yo apartarme para Dios. Ese es el objetivo, un apartamiento para Dios donde yo derramaré mi alma y estoy dispuesto de desconectarme de aquellas cosas que son atractivas a mi vida con tal de yo buscar el favor de Dios ante tal o cual aflicción que me está atormentando. Amén. Y por último, Alexi, entonces tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Ujú, Dice exactamente. que él ayunó por 3 días en Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso fue cuando estaba ciego, ¿verdad? Ujú, exactamente cuando se topó con el Señor, Después del cuando encuentro. iba rumbo a Damasco. Sí. Sí, entonces, ¿qué vemos en
en estos textos porque he escogido algunos. La Biblia abunda en esto de esa práctica de los ayunos, porque con el antes existía eso, ahora se ha perdido la modernidad, la tecnología, la comida rápida, el facilitarte las cosas, hace que las personas no tengan en su disciplina espiritual, porque es una disciplina espiritual, el contemplar el ayuno. Es algo que nosotros debemos poner en práctica, retomar, tanto como creyentes, como familias, como iglesia, como nación. Gracias a Dios que en Levántate Temprano nosotros tenemos por costumbre el primer jueves de cada mes el convocar un ayuno Ujú. donde tenemos varios motivos, oramos, ayunamos por el país, por los padres, por los solteros, por diversos tipos. Y es algo que debemos frecuentar. Es una práctica que se está perdiendo Eso es así. y es triste, pero debemos hacer todo el esfuerzo para retomar esto, porque es una disciplina que fortalece nuestro hombre interior, nos da una perspectiva, una sensibilidad. Eso lo vamos a ver después, las Sí. ventajas del ayuno. A- Así que es al- algo que debemos tomar en cuenta. Aquí hay algunos oyentes que están escribiendo con relación al tema, dice que es muy edificante. Nos escribe una oyente llamada Martínez. Ella dice, Ujú, yo tengo que beber pastillas antes de comer. ujú, Por lo tanto, ella da gracias por la explicación, porque como no especifica que tiene que ser 24 horas sin ujú. comer. O sea, Sí, la escritura no contempla ese dato, sí, que tiene que ser eh, exactamente. exacto. Es como la postura en la oración. La Biblia enseña que de rodilla, acostado, de pie, con las manos levantadas, mirando hacia abajo, mirando hacia arriba. O sea, hay diversas posturas en la Con oración. los ojos cerrados, los ojos abiertos, porque Es el que va conduciendo y va orando, imagínese que cierre los ojos. despierta en el cielo o en el infierno si no es creyente. Pero el punto es que así mismo sucede con el ayuno. Es el principio es apartar un tiempo donde yo no como ni bebo para enfocarme en Dios. Amén. Ese tiempo es de acuerdo a mi capacidad física para así aprovecharlo. Y hay diversos tipos de ayuno, o sea que no sacrifiquemos el cuerpo por abusando de él, exponiéndolo a una condición que médicamente no es recomendable para mi vida. Así es. Así que es algo que hay que tomar en cuenta para hacerlo bien. Bien, vamos a orar entonces, Alex, y hemos llegado al Ujú. final de por el día de hoy y queremos agradecer a tantos hermanos que están ahí activos, orando con nosotros y expectante Amén. recibiendo esta enseñanza acerca del ayuno. Así que oremos, Alex, y adelante, siervo. Rey de los cielos, te damos muchas gracias por la instrucción que tú nos dejas en tu palabra. No estamos en ignorancia, no estamos a oscuras. Tú nos has dejado tu bendito libro, ayúdanos a frecuentarlo, porque ahí estás tú mientras leemos, hablándonos tú a nosotros a través de tu bendita palabra. Ayúdanos a frecuentar esta práctica que en medio de los atareos, en medio de la entretención, la hemos descuidado. Es importante el que saquemos tiempo para ayunar delante de ti. Hay situaciones que así lo demandan, el pecado nuestro, las aflicciones, la urgencia de buscarte a ti, demanda el que nosotros hagamos sacrificios espirituales, el que hagamos sacrificios físicos, donde aquellas cosas que nos deleitan, como es la comida, la bebida, la ponemos aparte para rogarte.
que tú nos visites con misericordia, que tú nos escuches, que tú atiendas a nuestro clamor. Danos esa pasión, ese deseo de estar contigo. Ayúdanos, oh Señor, a ponerlo como práctica, tanto en nuestras vidas personales, como en nuestras familias, como en nuestras iglesias, en nuestro pueblo, porque necesitamos de ti. Hay urgencia de ti y muchas veces nuestro pecado, la comodidad, la entretención nos alejan de estas gracias que tú nos das para nosotros fortalecer el hombre interior, fortalecer nuestros espíritus. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles en esto para crecer, para tener fortaleza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.